Gardner, cuando una persona está enferma y va al doctor, normalmente el doctor le receta cierta medicina y le dice a ellos: tú tienes que descansar. No es tiempo de ir al trabajo, tú tienes que descansar porque el descanso te va a ayudar a recuperarte. A veces situaciones tan duras donde el doctor dice: tú necesitas una transfusión de sangre. Y si no hay transfusión de sangre, tú vas a morir. A veces, para que una persona sea sana, necesita cosas, necesita medicina, necesita descanso. Y vamos a ver que es lo mismo espiritualmente, que cuando estamos en pecado, cuando estamos dolidos espiritualmente, necesitamos la medicina que Cristo nos da. Estamos aquí en Juan capítulo 5, versículo 14, versículo 15, excúseme. Y hemos estado viendo la historia cuando Jesús sanó al paralítico. Y el primer punto que dimos fue que Cristo tiene el poder para sanarnos. El segundo video enfatizamos que la sanación verdadera que Cristo está tratando de darnos a nosotros es la sanación espiritual. ¿Se acuerda? Él encontró al hombre después que lo sanó físicamente y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. En otra palabra, yo no he acabado contigo. Tú necesitas arrepentirte para que algo peor no te pase. Pero ¿cómo Cristo nos puede sanar? ¿Qué proveyó Cristo para sanarnos a nosotros? Vamos a leer aquí del 15 hasta el 18 y nos vamos a ver dos cosas que Cristo provee para que nosotros seamos sanos. Garner, ¿quiere leer aquí del 15 al 18? El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era él que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Qué hace este hombre, el paralítico, después que se entera que Jesús fue el que lo sanó? Él va a los judíos y le dice: oye, fue Jesús el que me sanó. Pero ¿qué pasa porque Jesús sanó al paralítico? Dice el versículo 16: a causa de estos, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día del reposo. Yo quiero que ustedes noten, ¿qué es lo primero que Cristo hace para sanarnos a nosotros? Cristo provee el reposo que nosotros necesitamos espiritualmente. Es más, en esta historia hay un énfasis en que Cristo hizo el milagro en el día del reposo. Es más, ¿no te has dado cuenta que muchas veces cuando Cristo hacía un milagro, lo hacía en el día del reposo? ¿Por qué? Porque Cristo estaba mostrando que Él es la persona que tiene el poder para darle reposo o descanso a las personas. Si nosotros queremos ser sanos espiritualmente, necesitamos aceptar el descanso o el reposo que Cristo tiene para nosotros. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 11? Venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Si nosotros queremos ser sanos, necesitamos el descanso. No el descanso físico, sino el descanso espiritual que nuestras almas encuentran en Jesús. Pero lo bueno es esto, que Cristo no solamente nos va a dar un descanso espiritual, pero en el futuro Él nos va a dar un descanso eterno. Capítulos como Hebreos capítulo 4 habla de que todavía hay un descanso que nosotros tenemos que llegar, y ese descanso es el cielo, donde verdaderamente vamos a descansar, vamos a ser resucitados y todos estos problemas, toda esta enfermedad se van a ir. Bueno, yo pienso hasta en este mundo,
El mejor descanso que a veces los doctores no pueden dar a nosotros. Me imagino a veces pienso en una persona con cáncer. Y el mejor descanso que le puede dar, la mejor sanación es la quimioterapia. Para el cáncer. ¿Y qué? La quimioterapia para ayudarte es como que te está matando. Eso es lo mejor que los doctores, que este mundo puede hacer aquí. Aquí no se encuentra el verdadero descanso. Pero en la próxima vida con Cristo Jesús, ahí va a estar el descanso eterno. Amén. Y Cristo lo provee para nosotros. Pero tenemos que venir a Él. Venid a mí, todos los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. Amén. Eso es lo primero que Cristo provee. Pero hay otra cosa. ¿Cómo Cristo trae sanidad a nuestra vida? Gardner se dio cuenta qué le pasó a Cristo porque Él sanó al paralítico. ¿Qué comenzó a pasar en la vida de Él porque Él sanó al paralítico? La persecución. La persecución, lo comenzaron a perseguir. Y Cristo dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y después en el versículo 18 dice, no solamente lo estaban persiguiendo, pero lo procuraban ¿qué? Matarlo. Por Cristo hacer algo bueno, cuando Él le trajo sanidad a este hombre, trajo problema ¿para quién? Para su vida. Y ese es un patrón en el libro de Juan. En Juan capítulo 11, y en el futuro vamos a ver eso. En Juan capítulo 11, cuando Cristo resucita a Lázaro de entre los muertos, ¿qué dicen los líderes religiosos? Es tiempo de matarlo. ¿Cómo Cristo, para Cristo darle vida a Lázaro, Él tuvo que ser condenado, tuvo que traer muerte a su vida? ¿Cómo Cristo nos da sanación a nosotros? Por medio de su sacrificio y por medio de su muerte. Para Cristo sanar a toda la humanidad, Él tuvo que sufrir. Y nosotros tenemos que aceptar ese sacrificio en nuestra vida para tener sanación. ¿Y cómo aceptamos nosotros ese sacrificio, la muerte de Cristo Jesús en nuestra vida? Tenemos que creer en Él, creer que Él es el Hijo de Dios. Tenemos que creer que Él murió por nosotros. Tenemos que creer que Él resucitó. Pero no solamente creer, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que decir, ese pecado que trajo tanto dolor en mi vida, que le trajo tanto dolor a Dios, yo quiero abandonarlo y tomar una decisión. Yo no quiero vivir esa vida más. Y tercero, tenemos que bautizarnos para el perdón de los pecados, ser sumergidos en las aguas. Y cuando somos sumergidos, Romanos capítulo 6 dice que somos bautizados en su muerte. Y es la muerte de Cristo que nos trae sanación a nosotros. Amén. ¿Tú quieres esa sanación? ¿Tú quieres ese descanso? Cristo lo ofrece, pero tienes que venir a Él y aceptarlo, creer, arrepentirte y bautizarse. Qué bueno, Gardner, es cuando uno sigue lo que el doctor te dice. Te bebe la medicina, el descanso, te hacen la transfusión de sangre y te sientes mejor. Si eso es maravilloso cuando nos pasa físicamente, ¿qué más maravilloso es cuando lo hacemos espiritualmente? Descansamos en Cristo Jesús, somos bautizados, somos perdonados, su sangre nos trae nueva vida. Que el Señor nos ayude a buscar esa sanación. Muchas gracias, Roger. Y quizá brevemente un punto un poco más allá de eso. Creer en Cristo como ¿qué? Versículo 18. Como igual a su Padre Celestial. Amén. Es uno de los textos más claros que enseñan que Jesucristo es divino, que es Dios. Dice Juan que los judíos estaban enojados con Él, no solo porque violaba el día de reposo, sino porque también llamaba a Dios su propio Padre. Y dice Juan, haciéndose igual a Dios. Amén. No dejen que nadie le diga que Jesucristo es menor, que es inferior a su Padre. Juan 5:18. Creemos en Él como igual al Padre, según este texto. Amén. Y eso es parte de traer la verdadera sanación a nuestra vida. Amén. Amén. Muchas gracias por haber visto este video.